Imagina que la vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar, porque como enseñaba el sabio, cada cosa tiene su belleza, pero no todos tienen la fortuna de verla. Vivimos en un mundo donde a menudo nos perdemos en el ruido exterior, olvidando que la vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla hasta el agotamiento. Por eso, el primer paso hacia la verdadera libertad es comprender que un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Debes estar alerta con tus hábitos, pues los vicios vienen primero como pasajeros que nos visitan, luego se quedan como huéspedes y finalmente terminan siendo nuestros amos, quitándonos lo más valioso que poseemos, pues aunque se le puede quitar a un general su ejército, a un hombre jamás se le puede arrebatar su voluntad. Si buscas la maestría, recuerda que aprender sin reflexionar es malgastar la energía y pensar sin aprender es peligroso, ya que el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, está cometiendo en ese instante un error todavía mayor. No te dejes abrumar por la magnitud de tus sueños, pues el hombre que mueve montañas empieza siempre apartando piedrecitas, y a donde quiera que dirijas tus pasos, debes ir siempre con todo tu corazón, pues de nada sirve caminar si el alma se queda atrás. En tus relaciones, sé impecable. Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos, y si buscas justicia, recuerda que es posible conseguir algo luego de 3 horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir mucho más con apenas 3 palabras impregnadas de afecto. No te desgastes esperando el reconocimiento ajeno, no importa cuántos favores hagas, al final muchos te juzgarán por el único que no hiciste, así que mejor exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás para evitar las amargas decepciones. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida, pero no olvides cultivar tu espíritu, pues si me preguntas por qué compro arroz y flores, te diré que compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. La sabiduría no es un estado estático, pues quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios, entendiendo que los únicos que no cambian son los sabios de primer orden y los completamente idiotas. Sé valiente frente a la adversidad, pues el mayor error de todos es sucumbir al abatimiento, ya que todos los demás errores pueden repararse, pero este no. Perdónalo todo a quien nada se perdona a sí mismo y nunca entregues una espada a alguien que no sea capaz de sonreír y bailar. Mira el pasado si quieres pronosticar el futuro y no culpes a la suerte de tus desgracias, porque no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino que no cuida su tierra. No te quejes de la nieve en el tejado de tu vecino cuando el umbral de tu propia casa está cubierto de ella, y recuerda que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás en una posición peor que antes. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas que nos ciega ante lo justo. Por ello, saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías que un ser humano puede habitar. Al final del camino, aprender a vivir es el único modo de saber morir bien, entendiendo que la virtud no habita en la soledad, sino que debe tener vecinos y expandirse a través del amor, ese precepto único que puede guiar la acción de toda una vida. No seas como el necio que cuando el sabio señala a la luna se queda mirando el dedo. Eleva tu vista, silencia tu mente y permite que estas verdades centenarias transformen tu existencia desde la raíz. Porque lo que se oye se olvida, lo que se ve se entiende, pero lo que se hace, eso es lo único que realmente se aprende. Adentrarse en la sabiduría de Confucio es comprender que el caos del mundo exterior es solo un reflejo del desorden que permitimos en nuestra propia mente, pues aquel que no sabe gobernarse a sí mismo, ¿cómo podrá pretender gobernar a los demás o influir en su destino? La verdadera maestría no reside en dominar a otros, sino en la conquista silenciosa de nuestras propias debilidades, entendiendo que el hombre superior piensa siempre en la virtud mientras que el hombre vulgar se pierde en la comodidad de lo inmediato. Debes comprender que la voluntad es el único tesoro inexpugnable. Se puede despojar a un general de su ejército y dejarlo vulnerable ante el enemigo, pero no se puede arrebatar a un hombre su voluntad si ésta ha sido templada en el fuego de la autodisciplina. Esta disciplina comienza en la juventud evitando la lujuria que nubla el juicio, continúa en la madurez evitando la actitud pendenciera que destruye los puentes del diálogo, y culmina en la vejez evitando la codicia que empaña la dignidad del cierre de la vida. Confucio nos advierte que el aprendizaje es un proceso circular. Lo que me contaron, lo olvidé con el viento, lo que vi, logré entenderlo en su superficie, pero aquello que hice con mis propias manos y corazón, eso es lo único que realmente aprendí y que ahora forma parte de mi esencia. No te dejes engañar por la falsa sensación de seguridad que da el conocimiento teórico, porque aprender sin pensar es un esfuerzo inútil que no echa raíces,
y pensar sin aprender es un camino peligroso que nos lleva a laberintos de soberbia. La rectitud de carácter se mide en los detalles pequeños, en esas piedrecitas que apartamos del camino antes de intentar mover la montaña entera. Es ahí, en la penumbra de lo cotidiano, donde se decide si somos seres de luz o esclavos de nuestras sombras. Por ello, un caballero debe sentir una vergüenza profunda si sus palabras vuelan más alto que sus actos, pues la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos es el espacio donde habita la hipocresía. Si buscas la verdadera felicidad, debes estar dispuesto a acomodarte a los frecuentes cambios del universo, aceptando que la rigidez es propia de la muerte y la flexibilidad es el sello de la sabiduría. Recuerda que la virtud no es un trofeo que se guarda en una habitación cerrada, sino una planta que necesita vecinos, un ecosistema de bondad que se nutre del contacto con los demás. Si sirves a la naturaleza con respeto y humildad, ella se convertirá en tu servidora y aliada, revelándote los secretos de un orden superior que el hombre moderno ha olvidado en su prisa por consumir. Nunca olvides que la ignorancia es la noche de la mente, una oscuridad espesa sin luna ni estrellas, y que el único modo de encender una lámpara es a través de la enmienda constante de nuestras faltas, pues el mal no reside en haber caído, sino en la cobardía de no querer levantarse ni corregir el rumbo. En el último peldaño de esta escalera hacia la sabiduría, nos encontramos con la paradoja del poder y la sencillez, donde se nos revela que el arma más poderosa no es el acero, sino la palabra impregnada de afecto y la coherencia del espíritu. Confucio nos enseña que es posible conseguir una victoria pírrica tras 3 horas de combate sangriento, pero esa victoria será amarga y efímera comparada con la paz duradera que se alcanza con apenas 3 palabras dichas desde la compasión y la verdad. La justicia no es un concepto legal, es un estado del corazón que nos obliga a actuar. Saber lo que es justo y no hacerlo es, en palabras del maestro, la peor de las cobardías, un acto de traición contra nuestra propia humanidad que nos deja más vacíos que cualquier carencia material. Existe un precepto único que puede guiar la acción de toda una vida, una sola palabra que resume el universo entero: amar, pero no un amor romántico y pasajero, sino una benevolencia activa que busca el bien común por encima del beneficio propio. En este camino, la relación con el dinero debe ser de un equilibrio sagrado. Un poco de dinero evita las preocupaciones básicas del hambre y el frío, pero demasiado dinero solo atrae nuevas y más complejas preocupaciones que encadenan el alma a lo material. La verdadera riqueza se encuentra en saber por qué compramos flores además de arroz. El arroz mantiene el cuerpo, pero las flores mantienen la razón de vivir, la belleza que justifica nuestra existencia en este plano. Ante la ofensa y la traición, el sabio mantiene la cabeza fría, el corazón caliente y la mano larga para ayudar, pero nunca para golpear. Perdona todo a quien es severo consigo mismo, porque quien se juzga con rigor ya ha pagado su deuda con la conciencia. Mira hacia atrás, estudia el pasado no con nostalgia, sino con el rigor de quien desea pronosticar el futuro, pues las leyes de la causa y el efecto son inmutables como las estaciones. No culpes al destino de tu soledad o de tu fracaso, la negligencia del campesino es la única responsable de que las malas hierbas ahoguen la buena semilla, pues la tierra siempre devuelve lo que se le entrega con constancia. No mires con juicio la nieve en el tejado de tu vecino mientras el umbral de tu casa sigue sucio, porque la crítica externa es solo una distracción para no enfrentar la limpieza interna que tanto postergamos. Al final, la medida de una vida bien vivida es la capacidad de sonreír ante la adversidad y bailar incluso cuando no hay música, pues aquel que ha aprendido a vivir de acuerdo con la virtud, habrá encontrado el secreto para morir en paz, sabiendo que su voluntad permaneció intacta y que su paso por el mundo dejó el agua un poco más tranquila para quienes vienen detrás. Esta es la herencia de los siglos. No busques la luna en el dedo que la señala, sino busca la luz que la luna refleja dentro de tu propio pecho, donde la verdad aguarda en silencio a que dejes de complicarlo todo. La verdadera construcción de un ser humano no se realiza en las plazas públicas ni bajo el aplauso de la multitud, sino en el silencio sagrado de la introspección, donde el hombre superior entiende que su primera obligación es ser arquitecto de su propio destino. Confucio nos enseñó que la vida es realmente simple, pero nuestra mente, esa tejedora incansable de ansiedades, insiste en complicarlo todo con deseos superfluos y miedos infundados. Para desatar este nudo, debemos comprender que un hombre no trata de verse en el agua que corre, pues el movimiento distorsiona la verdad, sino en el agua tranquila, porque solo aquello que posee una calma intrínseca puede otorgar tranquilidad a los demás. Esta calma no es pasividad, es un poder contenido. Es la fuerza de quien sabe que los vicios vienen primero como pasajeros ligeros, nos visitan luego como huéspedes que se acomodan en nuestra sala, y terminan quedándose como amos absolutos de nuestra voluntad si no cerramos la puerta a tiempo.
La libertad, por tanto, empieza con el dominio de los impulsos. En la juventud debemos cuidarnos de la lujuria que consume la energía vital, en la madurez, de la actitud pendenciera que busca el conflicto para validar el ego, y en la vejez, de la codicia que intenta retener lo que por ley natural debe ser entregado. Si quieres pronosticar tu futuro, no busques oráculos externos, mira tu pasado con honestidad brutal, pues no son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla por maldad, sino la pura negligencia del campesino que se olvidó de labrar su propia tierra. Cada error cometido es una encrucijada. El hombre que falla y no corrige su rumbo, está cometiendo en ese preciso segundo un error mucho mayor, una traición a su propia capacidad de evolución. No importa la velocidad de tu progreso, lo que realmente importa es que no te detengas. Pues el hombre que mueve montañas empezó un día apartando pequeñas piedrecitas que otros despreciaron. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón, pues un caballero debe avergonzarse si sus palabras resuenan con más fuerza que sus actos. La coherencia es la única moneda que no se devalúa en el mercado del espíritu. Aprender sin reflexionar es como intentar llenar un cántaro roto, un mal gasto de energía que nos deja vacíos, mientras que pensar sin aprender nos arroja a un abismo de peligrosas suposiciones. La virtud no puede habitar en la soledad absoluta. Como una llama en la oscuridad, necesita vecinos para propagarse y dar calor, entendiendo que el mayor de los preceptos, aquel que puede guiar la acción de toda una vida, es el amor desinteresado y la rectitud en el trato. No te quejes de la nieve que cubre el tejado de tu vecino si aún no has limpiado el umbral de tu propia casa, pues la crítica externa es el refugio de los que temen mirar su propio desorden. Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes debe estar listo para abrazar los frecuentes cambios del universo, aceptando que la rigidez es la marca de lo que está muriendo. Solo los sabios de primer orden y los completamente idiotas permanecen inmutables ante el paso del tiempo. El resto de nosotros debemos fluir, aprender a vivir con integridad para que, cuando llegue el momento final, sepamos morir con la dignidad de quien cumplió su propósito. En la culminación de esta senda de sabiduría, llegamos a la comprensión de que el equilibrio es la llave que abre todas las puertas del entendimiento humano. Confucio nos recordaba que el hombre superior piensa siempre en la virtud, mientras que el hombre vulgar solo tiene espacio en su mente para la comodidad y el beneficio personal. Esta distinción es vital, pues saber lo que es justo y no hacerlo representa la peor de las cobardías, una amputación del alma que nos deja lisiados ante la vida. No busques la aprobación constante de los demás, recuerda que no importa cuántos favores hagas, al final del día muchos te juzgarán con severidad por aquel único favor que no pudiste realizar. Por ello, la regla de oro es exigirse mucho a uno mismo y esperar poco de los demás. Solo así se alcanza esa paz que no depende de los caprichos ajenos. En el manejo de la fortuna, el sabio es prudente. Un poco de dinero evita las preocupaciones que distraen del estudio, pero demasiado dinero atrae tormentas de codicia y envidia que nublan la visión. Es preferible comprar arroz para alimentar el cuerpo y flores para alimentar el alma, pues vivir sin belleza es simplemente durar, no existir. Ante la injusticia, mantén siempre la cabeza fría para razonar, el corazón caliente para sentir y la mano larga para alcanzar a quien lo necesita. Nunca entregues una espada a quien no ha aprendido a sonreír y bailar, pues la fuerza sin alegría es solo tiranía disfrazada de orden. El mayor error que puedes cometer no es fallar en una empresa, sino sucumbir al abatimiento, pues mientras todos los demás errores pueden repararse con esfuerzo y tiempo, el abatimiento es una tumba que cerramos desde adentro. La ignorancia es la noche profunda de la mente, una oscuridad sin luna ni estrellas donde el hombre se pierde en laberintos de odio. Por eso, antes de embarcarte en cualquier viaje de venganza, cava 2 tumbas, pues el odio consume al verdugo con la misma intensidad que a la víctima. Si ya sabes lo que tienes que hacer para mejorar y decides no hacerlo, tu estado es mucho más grave que el de aquel que ignora el camino, pues has elegido conscientemente la ceguera. Recuerda que la vida es un proceso de siembra constante. Si sirves a la naturaleza y respetas sus ciclos, ella te servirá a ti con una generosidad inagotable. No seas como el necio que, cuando el sabio señala la luna para mostrarle la inmensidad, se queda hipnotizado mirando el dedo que apunta. Eleva tu mirada, busca la esencia detrás de la forma y comprende que lo que te contaron lo olvidarás, lo que viste lo entenderás a medias, pero aquello que te atreviste a hacer con tus manos, eso es lo que realmente poseerás hasta el fin de tus días. La virtud es el único faro que no se apaga con las tormentas del destino. Cultívala en la quietud, defiéndela en el conflicto y compártela en la abundancia. Al final, lo único que queda de nosotros no son las posesiones acumuladas, sino la huella de paz que dejamos en el agua tranquila de quienes compartieron nuestro tiempo. Aprende a vivir de tal manera que tu presencia sea un regalo y tu ausencia una enseñanza,
cerrando así el ciclo de la sabiduría que empezó con una simple piedra y terminó moviendo la montaña de tu propia existencia.